Bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Hola, qué lindo verlos, qué emoción, qué orgullo pertenecer a la iglesia. Qué alegría me da ser parte de la iglesia de Jesús. Me encanta, escuchaba a Juan, escuchaba todo lo que Gasu nos contaba. Alguien dijo que marzo es el lunes del año, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hasta en venir a la iglesia, mirá, está lleno, ¿no? Enero y febrero, traigo a todos locos. No. Pero bienvenido, bienvenida a nuestra familia, a Human. En nuestra iglesia tenemos la costumbre de organizar las charlas que compartimos en series. ¿Sí? Tomamos un tema y lo desarrollamos. Y esta serie que estamos transitando en este mes de marzo se llama Ecos. Ecos. Si viniste el domingo pasado o escuchaste el mensaje de Fer por Spotify o por YouTube, ya descubriste quiénes son los ecos. ¿Lo descubriste? Los ecos, por definición, son reflejos sonoros o ideas que se repiten a lo largo del tiempo, transformándose según su contexto, pero siempre manteniendo la esencia de su origen. ¿Escuchaste alguna vez un eco? Bueno, estos reflejos sonoros, que metafóricamente los usamos como para las ideas, se reproducen y van cambiando en los distintos contextos, pero siempre son una huella del pasado que resuena en el presente y que se amplía en el futuro. Lo lindo del eco es que siempre nos remite a la fuente, al origen de donde salieron. Entonces, ecos, ¿qué son? ¿Quién me lo dice? Discípulos. Ecos son discípulos. O dicho de otra forma, los discípulos somos ecos. La palabra original en griego para discípulos, Fer nos contaba el domingo pasado, es matetes. ¿Te acordás? Y matetes significa aprendiz de la raíz. Aprendiz de la raíz. Tengo 2 olivos en mi casa, en mi patio. No tengo jardín, pero tengo un patio lleno de plantas y tengo 2 olivos. Hace unas semanas, unas hormigas descubrieron su belleza, su ternura. ¿Y qué hicieron? Lo atacaron. Creo que no hay un día en que no los miro a mis olivos, los observo. Entre nosotros también les hablo y los acaricio, pero ustedes no digan nada de eso. Pero no hay un día que pase sin que yo los observe. El tema es que estas hormigas, tan solo en una noche, estas desgraciadas, porque no hay otra palabra para ellas, mordieron un montón de sus hojas y muchas ramas quedaron peladas. En el mismo día intervine, solucionado, las hormigas de manera orgánica, quédense tranquilos, natural, por supuesto, sin matar al bichito. Ahí lo defendimos, solucionamos el ataque. Pero tanto las hojas que quedaron grandes, robustas, como aquellas chiquititas. Hola, ¿cómo estás, Renzo? Como aquellas hojas que quedaron chiquititas, flaquitas, peladas por las hormigas, están conectadas a una raíz
que les da identidad y que hace que en pocos días esas hojas que quedaron chiquitas, esas ramas que quedaron peladas, se hagan eco de un olivo. ¿Sabes por qué? Porque están unidas a una raíz, están conectadas y están recibiendo los nutrientes necesarios para seguir creciendo. Tanto las hojas grandes y gorditas, que no fueron atacadas, como las chiquititas, reflejan, son el eco del árbol al que pertenecen, porque están conectados a una raíz. Y la Biblia menciona figurativamente a Jesús como la raíz. ¿Lo leíste alguna vez? ¿O lo cantaste? La raíz de David que ha vencido y el libro abrirá. Se me cayó el documento con el himno. Pero a veces cantamos y no entendemos lo que cantamos. Pero cuando la Biblia habla de Jesús como la raíz, está hablando de Jesús como el origen de todas las cosas. Como esa raíz en la cual nosotros tenemos que estar agarrados por más que nos ataquen las hormigas. Por lo tanto, si sé que Jesús es como esa raíz y matetes significa aprendiz de la raíz, un discípulo es un aprendiz de Jesús. Un discípulo es un aprendiz de Jesús. Alguien que como un eco es un reflejo que se repite, pero siempre manteniendo la esencia que se remite al origen. Discípulos somos ecos. ¿De qué? De un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso que atravesó nuestras vidas. Un mensaje intervenido por la gracia, por la sangre de Jesús. Somos ecos de esta experiencia de gracia. Discípulos somos ecos de un estilo de vida diferente, de una forma de pensar que no se amolda a los sistemas de este mundo que se resisten a Dios, sino que por el contrario llevan el eco de su voz. Pensaba en cuántas de las mujeres que estamos acá ayer fueron a la marcha. ¿Alguna fue? Qué tremendo sería que nosotras, chicas, que tuvimos la experiencia de haber sido reconocidas, de haber sido identificadas, dignificadas, podamos ser un eco de lo que todas estas mujeres están buscando y reclamando. Yo me hago una con ellas. No comparto todas sus ideas, pero ¿por qué me hago una? Porque yo encontré aquel Dios que me hace visible, que me da igualdad de derechos, que me da libertad, que me dignifica, que no me tiene oculta. Chicas, nosotras tenemos el mensaje poderoso para ir a marchar de una manera diferente. Somos ecos, somos ecos. El discípulo no tiene una forma de vida en la semana y una forma de vida en la iglesia. No habla de una manera en la iglesia y de una manera en su casa. No se viste de una manera de lunes a sábado y el domingo de otra. No hay ropa de calle y ropa de iglesia. ¿No es cierto? Porque somos ecos siempre. El discípulo, en resumen y en pocas palabras, es un eco de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Y el discípulo vive con su maestro. El discípulo habla como su maestro, ama como su maestro. Me emociono y me quedo sin voz. Titulé este mensaje Mesa y Camino. Lo aprendí del podcast de Juan Beriken. Para ahí un amigo que vino hoy. Mesa y camino. ¿Por qué? Porque estamos hablando de discípulos y la semana pasada Fer nos compartía qué era un discípulo, pero hoy yo quiero profundizar con vos
¿Cómo hacemos discípulos? Porque cuando Jesús nos da el encargo, esta gran comisión de que mientras vamos, hagamos discípulos, claramente nos estaba diciendo lo que sos, hacé. Sé un discípulo y hacé discípulos. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacemos discípulos? Vamos a leer juntos Lucas 24 a partir del versículo 13. Fran lo va a poner en pantalla. Es un poquitito largo, pero es una historia hermosa que no te podés perder. Así que si te distraes, acompáñalo con la lectura en la pantalla. La historia se titula El camino a Emaús. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal cual como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese mismo momento se abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Oramos? Dios, yo quiero darte gracias por tu palabra, que es tan viva, tan hermosa. Yo oro, Dios, para que ahora nos ayudes por tu Espíritu Santo a comprender esta palabra, que podamos aprender de Jesús, de nuestro Maestro,
cómo hacer discípulos. Aquietamos el corazón, enfocamos nuestra mente, alineamos nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestra alma a escuchar tu voz. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maestro de maestros que es Jesús. Nadie mejor que Él para enseñarnos a discipular. Lucas, el que escribió este evangelio que acabamos de leer, escribió en otro libro y dice, yo escribí acerca de lo que Jesús hacía y enseñaba. Jesús hacía y enseñaba. Vamos a ir recorriendo cada versículo de este pasaje, identificando en el texto la manera, al menos las que yo encontré, descubrí, tal vez vos puedas descubrir muchas más, de cómo hacer discípulos desde el modelo de Jesús. ¿Me acompañás? No hiperventiles, son varios puntos. Estamos hablando de discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12 puntos, ok. Lo sumé a Judas porque estoy buena hoy. 12 puntos. Bueno, la mayoría de las veces las enseñanzas de Jesús, más bien su discipulado, sus enseñanzas, se plantean en dos escenarios posibles. El camino y la mesa. Claro que tiene otras actuaciones, ¿no es cierto? Tiene otros como cuando, no sé, habló en una sinagoga, pero son las menos, ¿eh? Hablaba dentro de un templo o en un gran rex, porque Jesús tuvo su gran rex, ¿no? Cuando habló en el Sermón del Monte fue como el gran rex de Jesús. Flor de sermón se mandó y quedó ahí inmortalizado. Pero en general Jesús se movía y enseñaba en dos escenarios, el camino y la mesa. Casi siempre lo hacía mientras van. En el versículo 13, el primer versículo que nosotros leímos que había dos discípulos que iban caminando. ¿Te acordás? Si querés lo podés ir poniendo ahí para que recuerden. El versículo 13 nos dice que venían dos discípulos, pero también de alguna manera nos da contexto geográfico y nos da contexto social e histórico del momento en el que estos dos discípulos estaban, ¿sí? Dice que estaban de camino desde Jerusalén a Emaús, ¿sí? Ellos habían ido a Jerusalén por algo especial. Algo que en esa época, contexto histórico, temporal, hacían la mayoría de los judíos, que era ir a Jerusalén por la Pascua. Habían ido a adorar a Dios. Jerusalén era el lugar donde Dios les hablaba, donde ellos pedían perdón por sus pecados, era donde se reunían, una especie de friulana. No. Jerusalén era el lugar donde ellos se encontraban con Dios. Y habían ido a celebrar la Pascua, pero no había sido cualquier Pascua. Había sido una Pascua especial. Porque estos dos, además de ser judíos que iban a Jerusalén a adorar a Dios, se habían convertido en discípulos de Jesús. ¿Y qué había pasado? Se lo habían matado en la cruz. Habían matado a aquel que ellos creían que era el Salvador. Ellos habían sido testigos oculares de la muerte de su maestro. O sea, yo no sé si vos dimensionás esta escena. ¿No te pasa que a veces vas por la General Paz y ves un accidente y todo el mundo para ver y haces... ¡ah! No, como que te estremece, te conmoves y no sabes ni quién es. Imagínate ver a alguien en quien vos pusiste tu esperanza, tu confianza, verlo morir y de la forma en que lo hicieron. Jerusalén está a unos 11 kilómetros de Emaús.
La Biblia nos da ese dato. Más o menos como del obelisco hasta acá. Aproximadamente hay la misma distancia, del obelisco hasta acá. Entonces ellos habían caminado desde Jerusalén hasta Emaús. Esto es contexto geográfico, contexto histórico, pero también el autor nos da un contexto emocional de la situación. Porque ¿cómo dice que estaban los discípulos? Tristes, tristes. Ellos venían hablando de todo lo ocurrido y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Este versículo nos muestra la primera acción si queremos hacer discípulos, y es estar cerca. Estar cerca. Dice literalmente que Él se acercó y comenzó a caminar con ellos. No les predicó, no les impuso las manos, ¿no? No se dio a conocer, se acercó. Se acercó. Ahora Lucas, el que escribió, registra esto y nos muestra que los discípulos no lo reconocieron. No se daban cuenta que era Jesús, a pesar de que Jesús estaba con ellos. No se percataban de su presencia. ¿Te pasa? A mí me pasa. Muchas veces que no siento a Dios. Pero eso no significa que Él no esté conmigo. Jesús no llega de casualidad a este camino. Hay una intencionalidad de estar cerca. No aparece modo fantasma en el relato. Él es intencional en provocar el encuentro. Entonces, si vos querés discipular a otros, no esperes a que se dé. Sé intencional en buscar ese encuentro, en hacer un llamado, una invitación o sumarte al camino, a la actividad del otro y estar cerca. Primer punto, estar cerca. Segundo principio que yo aprendo de Jesús, maestro, de cómo discipular, validar la emoción del otro. Validar la emoción del otro. Mira, yo pienso el camino de Emaús así. ¿Viste esos momentos de la vida donde te invade la decepción total? Donde estás frustrado, donde tenés tanto estrés que no podés ni ver a Jesús al lado tuyo. Bueno, así me imagino yo este camino. No podés ver a Jesús. Y en ese momento Jesús se acerca y literalmente en el versículo 17, mi versión Reina Valera, dice que Jesús mismo le pregunta, ¿de qué hablan y por qué están tristes? Jesús validando la emoción de estos dos discípulos, preguntándoles, che, ¿qué les pasa? Te veo triste. Valida la emoción. No solo que valida la emoción, comienza a desplegar sus estrategias didácticas y utiliza un recurso maravilloso. ¿Cuál es? La pregunta como método privilegiado de la experiencia. Jesús empieza a preguntarles. Y acá me lleva al principio número 3 para aprender a discipular. Y es preguntar intencionalmente. Jesús les pregunta a estos discípulos. Y cuando ellos le responden, ¿Él qué hace? Les repregunta. ¿No? ¿Qué pasó? Parece como que hasta se hace. ¿No? Cuando lo leemos con el final de la historia, decís, ¿pero este se está haciendo? ¿Qué le pasa? Sin embargo, Jesús nos está enseñando un modelo de relación con otros, validando y preguntando. Jesús hace preguntas simples,
pero lo suficientemente buenas, ¿no es cierto? Parece que a pesar de ser Dios y de saberlo todo, a Él le interesa escuchar lo que los demás sienten y piensan. Muchas veces cuando acompañamos a personas, nosotros ya sabemos la respuesta, ¿no es cierto? Y carburamos en la cabeza la respuesta correcta. Y vos escuchás a la persona y en tu cabeza estás diciendo, ¿cómo me vas a decir esto? ¿No? Estás ahí rumiando la respuesta correcta. Pero ¿qué valor hay en este principio de Jesús de escuchar a los demás y ver no solo con los ojos, ¿no? Sentir lo que ellos sienten, lo que ellos piensan? Muchas veces nosotros ya tenemos las recetas mágicas en la cabeza. Entonces somos muy buenos para aconsejar, pero no nos damos el privilegio de escuchar a otros, validar su pensamiento, su emoción, su respuesta. Y esto me lleva al principio número 4, y es tener una escucha atenta y una respuesta sensible. Jesús escucha y valida las expectativas frustradas de estos dos discípulos. Escucha sus opiniones, escucha sus dudas, sus preocupaciones. ¿Y qué es tener una respuesta sensible? Tener una respuesta sensible no es decirle, ay, pobrecito, se le murió el Mesías. No, Jesús no hace eso. Tampoco es darle con una Biblia tapadura por la cabeza, ¿no? Como a veces hacemos. ¿No viste en Levítico 28 que dice, maldito, ¡pah! Y le das con el versículo en la cabeza. No, una respuesta sensible tiene que ver a veces con un gesto. Ajá. ¿No? Diría Camilo. Un silencio, a veces la respuesta es un silencio, incómodo. Yo sé que son incómodos los silencios, pero a veces son necesarios. La respuesta sensible de Jesús en este pasaje, ¿sabes cuál es? No dejarlos ahí. Jesús responde de manera sensible. ¿Y sabes qué hace? Otra pregunta. ¿Por qué Jesús escucha y pregunta tanto? Porque Jesús sabe que para enseñar a otro tenés que establecer confianza. Y cuando vos preguntás y le das al otro la posibilidad de abrir el corazón, de expresar lo que siente y lo que piensa, sin juzgar, escuchamos pero no juzgamos, la persona entra en confianza. Y este es un quinto principio que yo descubro en el modelo de Jesús para discipular a otros: establecer confianza. Los vínculos no se tejen en el vacío, no se teje sin agujas. A los vínculos hay que darle un marco de confianza. Y Jesús sabía que la enseñanza no solo es de cabeza a cabeza, sino que es de corazón a corazón. Y Jesús buscaba llegar al corazón de sus discípulos. Entonces, después de escucharlos, de validar la emoción, de preguntar y repreguntar, no dar nada por sentado, Jesús les habla lo que dice la Escritura. Y acá encuentro el sexto principio para discipular, y es enseñar la palabra. Enseñar la palabra con la Escritura y con la vida. Enseñar la palabra con la Escritura y con la vida. Jesús les muestra a Jesús en la Escritura. ¿Te acordás el versículo? Dice que les empezó a mostrar dónde el Mesías estaba en la Escritura, de Moisés
hasta los profetas, ¿dónde está? ¿No lo ves el Mesías? A ver si lo descubrimos. Pero él era Jesús. O sea, Jesús les muestra a Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Al acercar el texto a las personas, de manera que las personas puedan ver a Jesús. Ahora mi vida tiene que encarnar esa verdad, porque Jesús es el verbo hecho carne. Y el verbo hecho carne, la palabra hecha experiencia, les muestra a los discípulos a Jesús en el texto. Entonces, lo que yo aprendo de Jesús es que yo tengo que encarnar lo que enseñó. Yo tengo que vivir lo que predico. Y tengo que mostrar a Jesús en la Escritura. Me encanta la palabra original para cuando dice, les declara la Escritura, porque el original declara, lo traduce como se apegaba al texto. Las chicas que estudian ¿no? Se apegaba al texto, se lo comía, lo hacía propio, lo hacía carne, se apegaba al texto. ¿Cuántas veces te aferraste a un pasaje, a una promesa? Te puedo asegurar que te cambia la cabeza. Cuando vos te comés la verdad de Dios, cuando vos encarnás la verdad de Dios, cuando vos te apegás a ese texto, te cambia la cabeza. Y si te cambia la cabeza, te cambia la vida. Jesús usa textos conocidos por ellos, desde Moisés hasta los profetas. Contexto, los judíos, los chicos, iban a la sinagoga desde chiquititos y aprendían estos libros de memoria. Se los sabían, eran textos conocidos. Jesús no le viene con los libros de no sé quién y de no sé... No, les habla con lo que ellos ya sabían. ¿Cómo se llaman, chicas? Saberes previos. Tengo a mis alumnas acá, no sé si se dieron cuenta, pues las tengo hoy, pobrecitas. Este objetivo se los doy por aprobado. O sea, Jesús les habla de manera simple y los lleva por una ruta que Él mismo ya había transitado. Esto es apegarse al texto. Él ya había recorrido esta ruta. Él estaba viviendo la experiencia y les habla con sus textos conocidos, con estos saberes previos. ¿Para qué? Para que ellos descubran el velo de lo obvio. Era Jesús mismo y no se daban cuenta. ¿No te pasa que a veces decís, ¿cómo no lo vi? ¿No? A mí me pasó con Martín Palermo en el avión. En el avión, Cintia, ¿estás? En el avión. Chiste interno. Claro, porque yo no es que vivo con Martín Palermo, lo conozco, lo sé de él. Cuando me dije, che, ¿viste quién es? Martín Palermo. ¿No? Como que me emocioné, claro, porque es el velo de lo obvio. Estaba al lado mío, no lo podía reconocer. Bueno, a esto les pasó lo mismo. Pero Jesús los acerca al texto. Es el que está ahí al lado para decir, che, a ver si lo descubrís. A ver si te das cuenta de quién te estoy hablando. Jesús los guía en estos textos y siendo vulnerables para mostrar no solo dónde Él estaba, sino también dónde estoy yo en ese texto que estoy compartiendo. Lo digo otra vez. Jesús les acerca el texto, les muestra dónde está Jesús. Cuando nosotros discipulamos a otros, tenemos que acercar el texto, mostrarles dónde está Jesús, pero es buenísimo que también les muestres dónde estás vos en esa historia. Che, ¿sabés qué? Yo soy el hermano mayor del hijo pródigo. Soy así. Ay, yo que hago todo bien. Y ese desgraciado que anda en cualquiera, ¿no? ¿Dónde estás vos en el texto? Sé vulnerable, porque de esto se aprende también. Él es la palabra encarnada, es el verbo hecho carne, pero los discípulos no lo pueden ver. Entonces Jesús los guía por un camino de descubrimiento y les hace ver a Cristo. Él les podría haber dicho, ¿no me ves, papito? ¿Con quién estás hablando, no? ¿No me ves?
Sin embargo, nos muestra un camino que nosotros debemos recorrer. Ser ejemplo y guiarlos a Jesús. Él encarna la palabra y les muestra a Cristo en las Escrituras. Entonces, de acá descubro el séptimo principio y es guiar siempre hacia Jesús. Siempre que discipules a alguien, llévalo a Cristo, llévalo a que mire a Jesús, porque ¿sabés una cosa? Vos y yo los vamos a decepcionar, pero Jesús no. Él es el modelo. Principio número 8. Después de hacer las preguntas, después de repreguntar, de pasearlo por toda la escritura, imagínate del obelisco acá, la distancia, si tuvieron tiempo para charlar, Jesús les dice, ay chicos, bueno, ¿no? Como que se nota en el, no sé si lo podés ver, yo lo leo así como, dale flaco, ¿no te diste cuenta todavía de qué te estoy hablando? ¿Qué hace Jesús? Confronta. Confrontar es parte de tu discipulado. Confrontar también es una forma de amar y de cuidar a otros. El que discipula no dice lo que el discípulo quiere escuchar, dice lo que el discípulo necesita escuchar. Quiero detenerme un poquito acá. Quiero descubrir un pensamiento que siento que está flotando por la cabeza de algunos. Y es, vine a una charla de líderes. Me equivoqué de reunión. Esta era una reunión de referentes de Links. Esta enseñanza no es para mí, porque yo no discipulo a nadie. Sí, tenés razón. Y no. Te voy a explicar por qué. Porque seas referente de un link, discipules a 2, a 1, a 5 o a nadie, si sos papá, si sos mamá, si sos maestra, si sos jefe, si sos amiga, si sos amigo, si sos hijo, tenés discípulos. Tenés discípulos. ¿Saben quién fue la primera persona que yo gané para Cristo? Mi papá. Fue mi primer discípulo. Yo no sabía, me di cuenta después, pero él fue mi primer discípulo. Fue la primera persona a la que yo me animé de hablarle de la salvación y a decirle, fui un poco dura, porque le dije, si no te entregas a Jesús, mi papá estaba re enfermo, ya les conté esta historia. Y yo le dije, si no te entregas a Jesús, vas a contar la historia de tu familia. Vos elegís, o vas al brujo o te vas a una eternidad con Cristo. Y mi papá me dijo, me quiero ir a una eternidad con Dios. 17 años tenía yo. Era bastante Biblia tapadura en ese momento, pero fue mi primer discípulo. Las enseñanzas de Jesús van más allá de un título, o un cargo en la iglesia. Las enseñanzas de Jesús son para la vida. Entonces, si vos hoy estás acá y sos hija, hijo, jefe, maestra, tenés discípulos. ¿Sigo? Nos quedamos en confrontar, ¿sí? Si vos discipulas a otro, tenés que aprender a confrontar. Ahora, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué es el pecado? El error, la equivocación. Otra versión dice, con amor inagotable y fidelidad. Esta es más linda, ¿no? Con amor inagotable, o sea, amá, lo querés matar, pero amá. Y fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando vos discipulás, tenés que abrazar lo real, pero tenés que predicar lo ideal. Esto es misericordia y verdad. Vos amás al otro, pero amarlo también implica que le digas la verdad de la milanesa, que lo confrontes.
Mira, cuando estaba preparando esta palabra, en mi tiempo de oración, tuve una imagen en mi mente, no sé, visión le dicen algunos. Y fue la siguiente, me vino la imagen de un perfumista haciendo perfume y el perfumista cuida mucho que en su menjunje no caigan mosquitas. Y yo vi esto. Vi una esencia que estaba haciendo un perfumista y una mosquita. Porque fidelidad acá en la Biblia lo dice en el sentido de no alterar la esencia. Cuando algo es fiel, es que no altera el original. Es fiel. ¿Viste cuando dices copia fiel? Bueno, fidelidad acá significa que vos decís la verdad porque no alterás la esencia de esa verdad. Ahora, ¿por qué te llevé al perfume y a la mosca? Porque a veces pensamos, es una mosquita, ¿no? ¿Para qué se lo voy a decir? Si le digo esto, capaz se ofende. Entonces no se lo digo. Pero ojo, porque la mosquita por ahí es un detalle para el que la tiene. Un detalle feo, asquerosito. Y no la puede ver, pero vos sí la viste. Y si vos te guardás lo que viste, te pregunto, volviendo a la analogía del perfume, ¿comprarías ese perfume? ¿Sabés qué hacen las moscas cuando entran al perfume? Lo echan a perder. Lo ponen rancio. ¿Te comprarías ese perfume? ¿Te tomarías la coca con la mosquita dentro? No, ¿no es cierto? Claro, Jero dice sí, porque claro, una mosquita en la vida del otro puede ser, ups, una mosquita, la saca y se la toma, ¿viste? Pero vos, si vos te quedás con la mosquita del otro, ¿sabés que la mosca se vuelve Seth Brundle? ¿Sabés quién es Seth Brundle? Es el protagonista de La Mosca. ¿Te acordás la película del 86? La Mosca, que se viene grandota. Bueno, Seth es la mosca. ¿Se la acordás? Dale, acá tengo la hinchada. Bueno, esa mosquita que era así chiquita, que para el que la tenía dice, uy, no me di cuenta, la saca y se toma la coca, se pone el perfume. Si vos no la decís, se vuelve una mosca gigante y vos vas a ver al discípulo con ojos, con dos moscas acá. Entonces, cuando vos lo mires, vas a decir, es un rancio. Es un rancio. Y tu filtro va a ser la mosca del otro. Entonces, cuando vos confrontás, estás haciendo que el otro pueda ver su falta y la pueda resolver. Y vos estás limpiando tu vida también de cualquier filtro que no sea el que Dios te pone, que es su misma sangre. El versículo 27, Jesús, tan amoroso como siempre, retoma el contenido, ¿no? Él estaba ahí para enseñarles algo. Entonces pasa por alto la mosquita del otro, los confronta con amor y con verdad y les explica la secuencia desde Moisés pasando por todos los profetas. Otra vez vemos a Jesús en su mejor performance como maestro. Fíjense que Jesús no les muestra el resultado. ¿Qué hace Jesús? Los lleva por un camino de descubrimiento. Y esto me lleva al principio número 9, y es acompañar los procesos. Respetar los tiempos y las decisiones de los otros. Porque no todo es responsabilidad del discipulador, ¿eh? El versículo 29, ¿qué dice? Que los discípulos lo invitaron a su casa.
Algunas versiones lo suavizan con lo invitaron, otras dicen lo agarraron de la ropa y no lo dejaban irse. Cuando nosotros hacemos el caminito que nos enseña Jesús, generamos confianza en el otro y el otro disfruta de estar juntos. Ahora acá claramente se ve el proceso de discipulado y se ven las dos partes que intervienen, los dos procesos que intervienen, el que enseña y el que aprende, el que discipula y el que es discipulado. No es todo te doy, te lleno, te ministro, te oro, ¿no? Hay una disposición y hay una fuerte intencionalidad en estos discípulos de seguir aprendiendo. Así que no esperes a que siempre tu discipulador te llame. Es humano también. Trabaja, se enferma, los hijos cumplen años, se cansa, se olvida. Estos discípulos muestran que estaban interesados en seguir aprendiendo, más allá de que no entendían nada. No se daban cuenta que era Jesús, no captaban una, pero había algo que decía, quiero seguir aprendiendo. Entonces, si vos estás siendo discipulado, si vos estás siendo acompañado y todavía no entendés nada, sé intencional en seguir aprendiendo. Y ellos, me encanta esta parte, ¿no? Porque acá nos vamos a la otra escena. Te dije que las enseñanzas de Jesús pasaban en dos escenarios, el camino y la mesa. Y ellos le dicen a Jesús, no te vayas. ¿Y dónde lo invitan? A la casa. Lo hacen entrar a su casa. Ya no hay camino, hay mesa. Hay una casa abierta para el encuentro. Hay generosidad en acción que desata el milagro de la revelación. Porque el versículo dice que cuando Jesús entró a la casa y comió con ellos, ¿qué pasó? ¿Sabés que no era la Santa Cena esta, No era la de la hostia que parto, no había nada ceremonial en esto. Era un matecito con Don Satur. Era, vení que comemos un sanguchito, porque venimos caminando desde el obelisco. Entonces vamos a parar y vamos a tomar un mate con un sanguchito. Y en ese momento de mesa, Jesús se les revela. No estaban leyendo la Biblia, no estaban orando, estaban comiendo. Estaban juntos. ¿Por qué? Porque había una generosidad en acción que desató un milagro de revelación. En Human la generosidad es un valor. Cuando nosotros somos generosos, disponemos el alma y el corazón para desatar un milagro, para hacer que cosas que estaban ocultas sucedan. Eran generosos, compartieron el pan, compartieron la mesa que tenían. ¿Querés ver a Jesús? ¿Querés ver a Jesús? Invítalo a tu casa, a tu vida, aunque no entiendas del todo de qué se trata. Capaz que hace poquito que venís, que te invitó un amigo, una amiga, no entendés mucho de lo que hablamos, de lo que hacemos, pero invítalo a tu casa, invítalo a tu vida, dale espacio en tu interioridad. Porque yo sé que algo te pasa cuando escuchás las canciones, ¿no? Algo te pasa. Sentís algo ahí, una cosquillita, cuando otro ora, cuando el pastor te abraza, viste que no te deja respirar. Anímate a decirle a Jesús, entra, quédate.
Agárralo de la ropa. Jesús, entra, te necesito. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción. Dice, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Qué metáfora de la vida, ¿no? Qué metáfora de la vida. Capaz que sentís que ya se está haciendo tarde en tu vida, ¿no? Para ver una esperanza, para ver un milagro. Capaz que se está haciendo de noche, que la ves negra, que está oscuro ahí donde estás viviendo. Decile a Jesús que entra a tu vida. Es en la mesa y al partir el pan que Jesús se les revela. Discipulador, invita a tu casa. ¿Estás acompañando a alguien? Invítalo a tu casa. Dice el versículo 30, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Cuando vos invitás a otro a tu casa, lo haces parte de tu vida. Yo tengo anécdotas muy graciosas, porque tuve una época en que discipulaba y hacía muchas cosas a la vez, ¿no es cierto? Y todas mis discípulas conocían los calzoncillos de Fer, por ejemplo, porque yo lavaba la ropa, tendía y las chicas estaban ahí conmigo. Tenía una que era muy graciosa, me decía, ay no, yo esto no lo toco. Pobre piba, ¿no? Después lo tenía que ver. Pero, claro, porque lo haces parte de tu vida. Mostrale cómo te tratás con tu esposo, con tu esposa, cómo criás a tus hijos. Mostrale cómo ordenás la casa. Mostrale tu desorden también, a veces. Punto número 10. Me apuro. Orar e interceder. Quiero darte una noticia. La obra es del Espíritu Santo. La obra la hace el Señor. Vos no vas a poder cambiarle el coco a nadie. Te lo dice alguien que se frustró en el intento. Pero discipulador, no te conformes con dar el link. Orá, intercedé, pelá rodillas por ese que estás acompañando. Porque en definitiva lo que tenemos que alcanzar no es que nuestros discípulos hagan lo que nosotros decimos, sino que tengan un auténtico encuentro con Jesús. Orá para que Dios abra sus ojos, que Dios encienda con fuego sus corazones, porque es el encuentro con Jesús el que te enciende. Entonces ya no necesitas, cuando a vos te encendés, ya no necesitas que el otro te pregunte todo el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue con esto? ¿No? Que te explique todo. Que esté ahí llevándote la mano para escribir derechito, ¿no? Como cuando hacía la maestra cuando yo era chiquita, que te llevaba la mano para escribir derechito. No, ya no lo necesitas. El versículo 31 dice claramente que Jesús desapareció. Jesús desapareció. Y ¿sabés qué? Yo no veo reproche en el relato. Ay, ya no me llama, no me atiende, no se interesa más por mí. No hay reproche en este relato. ¿Por qué? Porque ellos estaban encendidos y estaban maduros. Dice que sus ojos se abrieron, que ellos pudieron ver a Jesús, que el corazón les ardía. Entonces, cuando a vos te arde el corazón por Jesús, maduraste. Y ya no necesitas que Jesús te dé el pancito en la boca, ¿viste? Como cuando entraron a la mesa. Porque vos ya sabés comer solo. Tenemos que aprender más de los nenes de 2 años, ¿no? Cuando dicen yolo, yolo. ¿Viste que empiezan a comer y dicen yo, yolo? Bueno, porque son más sabios que nosotros. Porque ellos quieren hacerlo solo, porque ya pueden hacerlo solo. Y si todavía no pueden como yo creo que deberían,
yo tengo que facilitar el aprendizaje para que él aprenda a comer solo. Esto hizo Jesús con los discípulos. Desapareció, porque ellos ya estaban maduros. Y en ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Y él desapareció y se dijeron al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Versículo 33, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Quiero hablarle ahora un chiquitito a los discípulos y discípulas de Jesús que están siendo víctimas del reproche. ¿Sabés quién es el reproche? Es como un verdugo. Es ese pensamiento y esa opinión que te tiene tomado por el cuello, como un verdugo encapuchado, y no te deja avanzar en el camino. Yo veía esto en mi espíritu. Personas que están ancladas en el reproche hacia otros. Y esto te está paralizando. Te está sometiendo en amargura, en resentimiento. Y no te permite ver, tal vez, que esa persona ya no está para acompañarte como antes lo hacía, para darte de comer en la boca, porque creciste. Creciste. Y tenemos que aprender de los niños. Y si el otro no está siempre al lado para marcarte el paso, es porque vos creciste y ya podés hacerlo solo. El sistema de este mundo nos discipula en la eterna adolescencia y juventud. Que esto no se te haga costumbre en lo espiritual. Tenemos que crecer, iglesia. Madurar. Jesús ya te dio el pan. Tuviste y tal vez tengas personas a las que podés acudir por un consejo, por inspiración, y esto tenés que buscarlo y tenés que hacerlo. Pero que no lo veas siempre no significa que no estén. Dice el versículo, sin esperar más. Deja de poner excusas. Sin esperar más, se pusieron en camino. ¿Te suena? Se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. El encuentro con Jesús, el haberse apegado a ese texto de la palabra y ser transformados por esa palabra, los dinamiza, los impulsa y le permite regresar a Jerusalén corriendo. O sea, venían del obelisco a la Friulana, tomaron 2 mates locos, se les revela Jesús y se vuelven corriendo al obelisco. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Estaban encendidos. Estaban dinamizados por el Espíritu. Déjame que te amplíe un poquito más esto. Jerusalén era la ciudad del encuentro con Dios. ¿Te acordás? Que te dije al principio. Ahí se encontraban con Dios. Y estos 2 discípulos venían de Jerusalén. El lugar del encuentro con Dios, Jerusalén, se había vuelto el lugar de la tradición. Ellos iban a Jerusalén por tradición, a celebrar la Pascua como cada año. Iban por costumbre. Pero cuando tienen este encuentro con Jesús y se encienden de tal forma, ellos vuelven a Jerusalén por 2 motivos. Y estos motivos son, porque a partir de ellos ser encendidos, vuelven a Jerusalén para traer vida a la tradición a partir de la relación. Ellos llevaron vida a la tradición a partir de una relación con Jesús. Nuestras costumbres, nuestros ritos, juntarnos acá,
tomar un café, cantar canciones, deja de ser hueco o un fin en sí mismo para convertirse en un recurso santo que nos facilita el encuentro con Dios. Cuando vos sos encendido por Jesús, le das otro significado a tomar un café, cantar una canción o escuchar una palabra, porque le estás otorgando sentido a la tradición desde la relación con Jesús. Y este es el punto número 11. El discipulado le otorga sentido a las costumbres. Podemos vivir en automático toda la vida. Hay estadísticas que las iglesias pueden seguir existiendo sin el Espíritu Santo. Yo no quiero ser de esas iglesias. Yo no quiero hacer nada por tradición. Me encantan las tradiciones. Los que me conocen saben que soy bastante ritualera. Me encantan. Pero el discipulado le otorga sentido, porque si vos no tenés relación, la tradición es hueca. Pero si vos tenés relación con Jesús, vos vas a saber por qué levantan las manos y algunos saltan cuando cantan u oran. ¿Qué significa recibe cordero? ¿Qué hay en eso de comer un pedacito de pan o tomar un vasito de jugo de vez en cuando? ¿No sabés qué dar cuando discipulás? Mira, acá tenés la secuencia didáctica. Explica lo que vivimos. El discipulado le otorga sentido a la experiencia. Enseñá lo que haces. Dale marco conceptual con la palabra de Dios a tus costumbres. Mostrales a Jesús. Mostrate a vos mismo en las buenas y en las pruebas. El impacto del discipulador proviene de su vida, no de su conocimiento. El segundo motivo por el que ellos regresaron a Jerusalén. El primero, darle sentido a las costumbres. Y el segundo, ¿sabés cuál fue? Porque ellos reconocían autoridad en ese lugar. Los discípulos reconocían autoridad en Jerusalén. Te lo voy a mostrar. Ellos volvieron porque estaban sujetos, no a personas. De hecho, los venían criticando. No, porque las mujeres, viste, que hablan, que dice que se resucitó, que no está. No, y los discípulos que dicen que no sé qué. O sea, venían hablando, pero se les filtraba un poco la crítica, ¿no? Por ahí. No. Ellos no estaban sujetos a personas. Ellos estaban sujetos a una visión espiritual y a la visión que estas mujeres y los otros discípulos a los cuales Jesús había establecido como apóstoles. Entonces ellos vuelven a Jerusalén porque reconocen autoridad en ellos y necesitan contarles lo que estaban viviendo. Ellos eran apenas 2 desconocidos. No eran de los famosos discípulos de Jesús, pero eran 2, iban juntos. Y es clave que no estés solo. Es clave que vos reconozcas autoridad en un lugar, en una comunidad de fe, y que te sujetes no a personas. No te hablo de esa sujeción tóxica. Te hablo de que vos elijas estar debajo de una cobertura espiritual, de una visión espiritual, de una revelación que le fue dada a otro y que nos ayuda a seguir en el camino. Si querés discipular mejor, hablar de Jesús con otros que también lo hacen. Era el punto número 12, pero ya me están musicalizando, así que habla de Él y pronto estarás hablando con Él, dijo Spurgeon. Habla de Jesús y pronto estarás hablando con Jesús. Alguien dijo, cuando 2 santos están hablando juntos de Dios, es muy probable que Jesús se haga el tercero en la compañía. Habla de Jesús con otros,
Busca compañeros con los que puedas crecer en el conocimiento de Dios. Busca estar sujeto a una visión espiritual. No estés solo, no estés sola. Habla de Él, porque Él va a estar en esa conversación. Somos ecos de nuestra experiencia con Jesús. Hubo algo que distinguió a estos dos y fue que se incendiaron. Se llenaron de fe. El Espíritu los llenó. Gálatas 5:25, ¿te acordás? Los que fuimos al Campa. Si vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No hay paso 1, 2, 3 para el discipulado. Hay pasos, hay tropezones, hay caídas, hay levantadas, hay carrera. Que el cómo lo construyamos andando el camino y compartiendo la mesa. Quiero orar por vos. Quiero orar por estos que hoy quieren abrirle la puerta de su casa, de su vida, a Jesús. Si hay alguien acá que todavía, no entendiendo nada, decide invitar a Jesús, es tan simple como decirle, entra, quédate conmigo, viví conmigo, enséñame, necesito que arda mi corazón por un motivo más grande que yo misma. Si vos hiciste esta oración, si vos le pudiste decir ahí en tu corazón a Jesús estas palabras, me encantaría al finalizar esta reunión saludarte, darte un abrazo, orar juntos, sellar esta decisión con el Espíritu Santo. Y si vos sos un discípulo del camino, que estás siendo discipulado o que estás queriendo acompañar a otros, quiero orar por vos, para que hoy su presencia nos encienda. Nos encienda. Pero hay un principio de generosidad que vos tenés que activar ahí donde estás. Y yo quiero pedirte que ahora cuando Denu nos guíe en la canción, seas generoso con tu adoración. Bajes la guardia del qué dirán, de que después salís en la foto, mira, yo me enojé en la semana, digo, ¿cómo me van a poner así? Porque estoy un bajón, pero no importa, porque no soy yo, es Cristo en mí. Y yo quiero ser un derroche de adoración a Dios. Así que yo te voy a invitar que si vos querés irte encendido hoy, si vos entendés que necesitas ese fuego que te impulsa, que te lleva a vivir una semana diferente, quiero invitarte en fe a ponerte de pie y a cantar con todo tu corazón. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.